Hola Udi, querido, ¿cómo estás? Shalom. Hola Pablo, otra vez nosotros dos, ya nuestra audiencia está cansada de vernos otra vez. Bueno, pero así es, nosotros tenemos Vos, el compromiso de seguir hablando de los temas. Udi, acá Sí, pareciera que no aprendemos nada nuevo, parece que todo se va repitiendo. Y mirá vos lo que es increíble, en una época de tecnología, eh, que uno podría consultar en las redes en 2 minutos, poner una fecha y ver la noticia del día, yo sigo teniendo un periódico, que no quiero que vean el nombre porque es un periódico pésimo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Pero lo interesante es que del año 2009, del 2009, 19 de enero del 2009, o sea que casi y 17 años. ¿Y qué dice el título? sí, Mira y ya mirá el jamás. título, A ver, te lo muestro, este es el periódico que yo guardo, los guardo a todos estos, no, pero ¿no? ¿Qué va a hacer? Ahora ya no. mostrar bien el título, porque veo allá 50.000 de obra social. Bien, ahora sí, jamás acepta la tregua e Israel ya se retira de Gaza. 2009. Y bueno, Bueno, eso está en la tapa. ¿Y escucha, qué hay mirá adentro? lo interesante. Dice, bueno, lentamente volvía la calma al territorio palestino, etcétera. Mira, vuelve la calma. O sea, la calma es cuando están los terroristas ahí instalados. Y después, Claro, lo curioso, jamás acepta el alto del fuego. Fue un alto del fuego unilateral. Estaba Ehud Olmert de primer ministro de sí. Rosh Hashem. Mira, y entonces dijo que igual él decía que la tregua era frágil. Y ahí fue lo mismo. En Sharm el Sheikh, la reunión internacional, ¿Quién, en quién, vez de estar la quién, quién, porquería, quién participó en vez, sí, en ¿Quién? vez de estar la porquería de Sánchez por España que está ahora, estaba Zapatero, que fue el antecedente, es el responsable de la decadencia de España de hoy, Bueno, Zapatero, y mira, pero estaba ¿quién Zapatero, estaba más? ¿Quién más? Sarkozy, Sarkozy. Sarkozy, sí, decía, no hay necesidad de quedarse en Gaza, no Obviamente. serviría de nada para Claro, Israel quedarse en Gaza, eso sí. decía Sarkozy. Mirá lo que decía Bashar al-Assad. Decía, el alto el fuego no es suficiente. Ahora la ONU debe controlar a Israel. Bashar Assad. ¿Qué No, tal? no, tenemos que, perdóname, te voy a interrumpir. Bashar Assad en 2 años, o sea, eso es en 2009, en dos, 2009. claro, en 2011, él va a Comenzaba la guerra civil. claro, él va a empezar a asesinar 500.000 de sus propios ciudadanos y no Sí. obstante, él seguía intacto, impecable, fuera de la prensa internacional. Ningún profesor de Harvard y de Yale dijo, eso depende del contexto, pero que si un presidente árabe mata 500.000 de sus ciudadanos es algo obviamente común y corriente, como los gatos comen la leche o como los jugadores de fútbol patean la pelota. Así que Bashar al-Assad está hablando de la ONU en 2009. Dale, seguí, porque eso Escuchaba es otro personaje que impactante. Sí, interesante. dale. Eh, Manoucher Motaki, que era un ministro iraní. Mirá, le daban espacio para que un ministro iraní en el año 2009 diga algo. Sí, Israel utilizó armas químicas en Gaza y el obvio. mundo debe investigarlo. Obviamente, los iraníes. Decime, ¿había ya un representante de los Estados Unidos en Sharm el Sheikh? Por supuesto. Dale, A ¿quién ver, por fue? supuesto. A ¿Quién ver, fue? ¿Quién bueno, fue? estaba, a ver quién estaba, no, justo estaba por asumir Obama. Mira, acá está en Ah, otra hoja. claro, claro, Obama, claro. llegaba el rey, Sí, la llegaba semana, el rey Obama. claro, Mira, una semana más tarde él asumió el poder porque estamos mira, hablando. llegaba Obama. Sí, dale. Ahí está. Sí, Y mirá este mismo periódico, mirá qué interesante, que es una porquería el periódico, pero firmaron un acuerdo de gas Putin y Ucrania. Un acuerdo porque habían tenido una guerra año 2009, antes que Rusia tome Crimea en el sí, 2014. 14, O sea, en sí. el 2009 ya habían tenido una guerra por el gas y Ucrania no condicionaba el paso de las tuberías por Ucrania a Europa.
O sea, Bueno, era el paso del gas. ¿Qué tal? O ¿qué sea que el tal? mundo, como dice el tango, fue y será una porquería. Sigue siendo exactamente lo mismo. ¿En qué cambiaría esto? Tal vez hay otros actores. En este momento, 2009, todavía Qatar no había entrado tan fuerte a jugar y de Turquía ni se habla acá en el 2009. Son No, tal vez los dos actores distintos. pará, no, no. El hecho que no está, que no figura en este diario no significa que tanto Qatar Estoy de como acuerdo. Turquía estaban ahí atrás. Pero bueno, ahora vamos a hacer la pausa y no, Última, estaba el dale. Papa, Benedicto Ah, XVI, ok. que estaba muy contento por la conciliación. Escuchá Ah, la claro, la palabra, por la conciliación. 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 Ah, claro. Y año nuevo, vida nueva, ¿no? Como dice el famoso refrán del concepto tan cristiano, ¿no? Que el año, la Navidad, la renacimiento del mundo, algo muy optimista, lo cual me identifico porque antes de los cristianos estaban los judíos. En realidad, el fundador del cristianismo fue un buen judío. Nació como judío, vivió como judío, peleó como judío, habló como judío, opinó como judío, estaba muy optimista como judío y murió como judío por los malos, ¿no? Que no eran los judíos, como me solían pensar los cristianos por mucho tiempo, sino por los romanos que no le gustaba nada estas ideas del monoteísmo, que fue una amenaza cultural fundamental contra de su concepto pagano, pero ya quiero hablar un poco del presente, porque más allá que estuvimos divertidos, y eso, la gente que todavía le hace falta un poco entender qué es la mentalidad judía, el sentido de humor judía, en los últimos 4 o 5 minutos hemos hecho nosotros dos un show clásico que nos salió naturalmente, no estuvimos preparando. Eso es el humor judío, ¿no? Porque estamos riendo de una cosa que una persona común y corriente tiene que llorar. Que ¿Cómo puede ser que en el 2010, ahora estamos en 2025, en enero, falta 3 meses, van a pasar, estamos hablando de 17 años, ¿no? Y estamos básicamente en relación al Hamas y las mentiras. Bueno, el presidente, el primer ministro de España puede ser Zapatero, Zapatillas, eso no tiene importancia el nombre, pero este conceptos, ¿no? Que la conciliación es cuando los malos, ¿no? Yo no los llamo terroristas porque el terrorismo es un término que para mí tiene que ser guardado para el caso de la mafia, ¿no? Cuando un mafioso te viene y te dice, mira, si no me pagas $1,000 por mes, algo mal te puede pasar a tus verduras, a tu verdulería. Eso significa terror. Él no tiene ningún, o sea, el mafioso no tiene ningún concepto que va más allá del sistema. Es más, él prefiere que todo el sistema que sea Norteamérica quede igual, porque con eso él asegura que el verdulero va a seguir vendiendo verduras. No le gusta la guerra. El mafioso necesita la plata dulce de no trabajar, o sea, amenazar, terrorizar el verdulero para ganar plata sin hacer el esfuerzo. En cambio, Hamas, Irán, Hezbollah, los Houthis y toda estas, como lo llama mi tío, las ratas que no comen cerdo, ¿ok? No, el terror para ellos es una herramienta, no es el fin, no es el objetivo. O sea, el mafioso, repito, es algo fundamental. La gente, cuando uno habla del terror del Hamas, él ayuda al Hamas a esconder atrás de la violencia, ¿no? Y con eso abrir la puerta para castigar a Israel, que también usa la violencia, y hacer un relativismo vacío, típico del siglo XXI, o eso ya empieza con el postmodernismo hace 60, 70 años, pero en la época nuestra llegó a su colmo este relativismo ridículo. Es decir, si jamás utiliza el TNT, o sea, explosivas, Israel usa explosivos, son iguales, porque los dos están utilizando el terror. No, el objetivo del uso de la herramienta militar o igual
El objetivo del uso de utilización de una computadora o de un jeringue o de un colectivo, lo que sea, una manzana, un tomate, eso es la medicina. Los médicos en Gaza son parte del sistema, utilizando los hospitales en Gaza para autodefenderse, como un escudo humano. Entonces, uno no puede hablar que hay médicos en Gaza y médicos en Jerusalén o en Tel Aviv. No son iguales. Los médicos en Tel Aviv, los médicos judíos y también los médicos árabes israelíes, están salvando vidas. Te voy a contar una anécdota. En el año 2010, un periodista israelí acompaña a una mamá palestina de la Gaza, de la franja de Gaza, que su hijo de 2 años tiene una enfermedad terrible. Entonces, este periodista israelí está acompañando a la familia. Y cuando pasa un año, el chico, que ya tiene 3 años, sale totalmente sano del hospital y él pregunta a la mamá, ¿qué quieres decir al pueblo israelí? Y ella dice, estoy tan orgullosa, tan contenta que mi hijo sobrevivió y en pocos años va a reunirse al Hamas para seguir con nuestra guerra sagrada contra el pueblo judío. Así nomás. Y la gente acá siguen con el autoengaño. Yo puedo entender, porque yo vengo de la misma cultura y vos también, que vienen de la cultura judía cristiana, realmente creen la paz. Y este Papa Benedicto de hace 17 años realmente pensaba que eso va a contribuir a la conciliación. Y nuestro primer ministro de aquel entonces, Olmert, que hoy por tanto odio al primer ministro Netanyahu, está ayudando con sus palabras a Hamas y a Irán por tanta frustración que la paz no llega. En lugar de hacer la pregunta que nosotros dos estamos haciendo en estas grabaciones por 2 años, porque no quiero decir que todos los palestinos son iguales, pero siempre estamos diciendo eso, que es parte de nuestro autoengaño, que no todos son iguales. Está bien que no todos son iguales, pero los que manejan el asunto son iguales, por más de 100 años, iguales. El Mufti y Arafat y los diputados árabes israelíes que pueden ser vecinos míos acá en Haifa, igual, y jamás igual. Y no es la cuestión si usan explosivos o no, y si usan el terror o no, eso no, y si tienen corbata o una bandana, no, eso no tiene importancia. Es la postura de ellos que no se puede reconciliar con el pueblo judío porque el pueblo judío no existe, no tiene ningún tipo de relación, de nexo de Palestina y por ende el Estado de Israel debe ser eliminado. Ahora bien, mucha gente en el occidente, por entender eso, lo entiende perfectamente. Dicen que la única solución, ¿no? que para terminar con la violencia es que los árabes palestinos, su liderazgo cambie su idea, cosa que no va a pasar, no está por pasar, puede pasar, no sé qué futuro, o que los judíos dejen existirse. Entonces, cuando ven los Ulmerts y otros judíos israelíes que nacieron acá, que hablan hebreo, que tienen vergüenza que Israel está ganando, y las autos mentiras que muchos israelíes que dicen por las manifestaciones hemos sacado los secuestrados, son mentira total, no tiene todo lo contrario. Las manifestaciones hicieron que eso dura más, porque la única forma que el Hamas entendió que no tiene vuelta es con el poder militar, fue la única forma. Y es más, cuando Israel fue y bombardeó una casa en Qatar, diciendo que los terroristas no van a tener refugio, ni en Qatar, ni en Turquía, ni en Egipto. Entonces ahí entendieron en Qatar que no para siempre los israelíes van como buen cristiano, ¿no? De la mitología, ¿no? Que van a dar al otro lado para que la conciliación, como dicen en 2009. No, y eso ayudó a sacar a los secuestrados. Este autoengaño viene de un lugar muy positivo. Todos nosotros queremos la paz, pero ¿qué podemos hacer que no solamente para el tango hace falta dos lados,
Y ya hablamos de eso, ¿no? En la época que acusaban a Israel de genocidio, y yo dije hace unos meses que si fue cuestión de genocidio, podíamos haber terminado eso en 5 minutos como mucho. ¿Qué problema hay? ¿Cuántas veces hemos mencionado los 1.800.000 toneladas de provisiones? 1.800.000 los americanos y los británicos y los rusos en la época de la Segunda Guerra Mundial no permitían, decían, cada billete de $1, de 1 centavo que entra a la zona de guerra puede caer en las manos de los alemanes. Entonces, no podemos permitir que alguien trate de salvar judíos con plata de coimar un alemán, porque eso va a reforzar la máquina bélica de los alemanes. Y nosotros como tarados, los israelíes, 1.800.000 toneladas de provisiones. Y Zapatero va a seguir lo suyo y los idiotas útiles en Europa van a decir lo suyo. Bueno, en Acá, eso está, en eso, acá también le daban ayuda, justamente. abrían los pasos, pedían que abran los pasos con ayuda Obviamente, humanitaria. obviamente, obviamente. Bueno, ¿qué es la gran diferencia? Una gran diferencia mencionaste, tanto Qatar como Turquía, que hoy soldados turcos que pisan tierra, ¿no? Que están dentro de la franja de Gaza. Y eso es una muy mala noticia para Israel. Obviamente, no voy a criticar mi gobierno, no por ser hincha de Netanyahu, no soy, eso no es la cuestión, porque trato como historiador de entender las circunstancias que eso también hemos hablado varias veces, que Trump, más allá que puede ser payaso, pero no es tan payaso y Estados Unidos no es una payasada, es un imperio, es un factor internacional, tiene sus intereses, sus problemas, entonces por eso toda la presión de terminar con eso y el precio de poner la presión sobre Hamas y ver por fin estos pobres 20 vivos que están abrazando sus queridos, el precio Baruch es que, Hashem. Baruch Hashem, sí, pero el precio es que tenemos soldados turcos que están lavando la boca, no ellos, sino su primer ministro, su presidente, que están dando ayuda humanitaria, ¿no? Los turcos, que están matando kurdos por 100 años y nadie le importa nada, ¿no? El pueblo kurdo, ¿a dónde está Zapatero o Zapatillas o no sé quién? Con el pueblo kurdo, 31 millones, 31 millones de un pueblo de verdad, no invento como el supuesto pueblo palestino, 31 millones que no tienen independencia, no tienen derecho, no tienen nada internacionalmente. Entonces los turcos, Erdogan es uno de los principales que están oprimiendo el pueblo kurdo. Entonces él lava la boca acá en la franja de Gaza, que le importa un pepino los palestinos, solamente para tener una base estratégica. Y todavía no mencioné el papel de los egipcios, que eso de vez en cuando estamos mencionando. Y obviamente el compromiso que tiene Trump con Qatar, que nunca más lo van a bombardear. Entonces, si alguien piensa que eso terminó la semana pasada con la vuelta, o esta semana fue ya, ¿no? En domingo, porque no estoy poco perdido por las fiestas que tenemos, hoy es jueves, claro, entonces eso fue en domingo, el último domingo ya vuelven y no terminó. Ahora, claro que hablando del panorama interno, obviamente, la gente que ya estaban tan, ¿cómo se dice? Adictos a la protesta, ahora ya no hay, porque no hay más secuestrados. No están así, porque hay los cuerpos, los cadáveres que no han vuelto, pero 19, 19. 19, Juan. Y fíjate la contradicción, que cuando antes que vuelven los secuestrados, antes que se llega a este arreglo bastante complicado, pero por lo menos con la gran ventaja que vuelven los 20. Entonces, el movimiento protestante, para llamarlo así, dice a Netanyahu, todos o nada, y ahora, ya, ¿no? El yaísmo. El yaísmo, y ellos acusan el otro lado por mesianismo. Es un mesianismo, pure and simple mesianismo, ¿no? Pero dicen todos y ya. Y ahora, cuando vuelven los 20 y quedan 19 cadáveres, y según
digamos, la anatomía, ¿no? Del este acuerdo. Israel tiene todo el derecho de renovar la guerra, que jamás, Reanimar. claro, porque jamás obviamente, como todo el mundo sabía, todo el mundo, la gente que le gusta los hechos, no está hablando de los payasos, ¿no? Que escuchan solamente lo que ellos quieren escuchar. Pero la gente que conoce esta organización sabe que no va a cumplir, que nunca cumplió. Entonces ahora dicen, ahora los protestantes dicen, no, no, pero no, porque no hay que hacer tanto esfuerzo para los cadáveres, porque son cadáveres. ¿Y qué pasó? Hasta la semana pasada tenían la filosofía 180 grados al revés. Entonces, esas contradicciones nacen de una enfermedad de la política israelí que se pueda conocer también en Inglaterra, en España, en Argentina, pero eso no me importa, obviamente, o sea, me importa, pero me importa menos de la política mía, que yo tengo que vivir con eso, porque la próxima etapa va a ser, va a haber las elecciones, y ya dije, ¿no? Cuando en el peor caso, dentro de un año, ¿no? Peor. En el caso más largo, digo, no es peor. Peor estoy hablando de la gente que no quieren ver más Netanyahu. Yo calculo, predujo, se dice, que yo preveo, pre- Predigo. claro que él va a seguir. Mientras él está sano, no veo ningún motivo por la cual él se va a renunciar. Pero sí o sí, su partido va a tener un cuarto o 20% de las bancas. Entonces, si vamos a volver a las próximas elecciones con el mismo espíritu de odio, de mentira, entonces eso significa que muchos de nosotros no ha aprendido nada. Volviendo al diario tuyo de 2009, me parece que es una linda forma de cerrar el círculo. ¿Qué más? Udi, Sí, Udi, es algo que nosotros todo el tiempo tuvimos claro que la cuestión de los Hatufín iba a ser utilizada hasta último momento por Hamas y está claro que hasta los 19 pobres que todavía quedan sus restos, ¿no? sí. En Gaza vamos a seguir padeciendo, si es por eso, hasta el último momento. Sabemos que Hamas no va a cumplir, ya sabemos todo. Acá la única variable que pienso yo que puede cambiar las cosas, Udi, es el cambio en la sociedad israelí, que también se demora y es bien complicado, y es de lo que estamos hablando. Hasta que la sociedad israelí no asuma todo esto de una vez por todas y encuentre un camino de conciliación, ahí está usando las palabras de Benedicto XVI, y que pueda confluir en una claridad de dónde estamos parados, porque fíjate que no va a cambiar, agarremos el periódico que sea y como vos dijiste, los palestinos, hay palestinos que son bellezas de personas, pero el liderazgo palestino en 100 años no cambió porque sigue influenciado por los hermanos musulmanes, sigue siendo una idea filo-nazi, que hasta que no nos vean destruido a Israel y a los judíos en el mundo no van a acabar. Entonces, siempre vamos a estar dando vuelta en lo mismo. Yo que veo positivo del alto el fuego, como lo dije el otro día, es que es un impas. Es un momento también para tener fortaleza. Ayer pudimos festejar acá en la comunidad Simchat Torah. Bailé con mis hijos antes de ayer, el miércoles a la noche. Sí. O no, sí, el martes a la noche. Y fue un momento muy lindo, como vos dijiste, sin perder la sobriedad, o sea, con la conciencia clara, más ya que tomamos un vino muy rico, pero no, sin perder la conciencia y la claridad de dónde estamos parados, igual era un momento para estar alegres y para festejar, porque volvieron 20 almas que fueron torturadas, 20 personas preciosas, ¿no? Que las vimos juntarse con sus familiares. Pero no, yo lo veo así, Udi, y lo veo en gran parte gracias a tus enseñanzas y a lo que voy aprendiendo, de que esto es un impas, este es un momento para recuperar fuerza, para que Israel recupere también su fuerza, para tratar de conciliar lo mejor posible, que la sociedad israelí con todo esto también se calme un poco y pueda ver con claridad cómo se repiten la historia nuevamente.
pero obviamente que estoy contento. Ahora no soy optimista, porque ser optimista sería caer en lo mismo. O sea, ¿en qué se podría basar mi optimismo? En el liderazgo de Trump. O sea que Trump se muere de acá a un tiempo, porque es un hombre ya casi de 80 años, o más de 80 años tiene, no sé. Entonces, cuando él no esté, vamos a volver a padecer. Y lo cierto es que ahora los desafíos de Israel, yo creo, Udi, que se multiplicaron. Ahora Israel tiene más desafíos desde el punto de vista, si querés, militar, geopolítico, diplomático, económico, tiene más desafíos que en el año 2023 cuando fue el ataque del 7 de octubre. Tiene Sí, más desafíos, tiene que enfrentarse a Egipto, que sigue rearmándose, que sigue cada vez con mayor fuerza. Ahora Turquía, como vos decís, que va a estar también en Gaza, ya está en Siria, Turquía, con Erdogan, que sabemos que es peor que Putin, lo único que no tiene el mismo poderío militar y está con una pata dentro de Europa, con la OTAN. Pero, Udi, como historiador, me gustaría que vos sí, no hagas futurología, pero que veas cómo se repite la historia, qué podemos ver en el mediano plazo de este acuerdo de Trump, qué podemos vislumbrar. mira, por un lado, todo lo que dijiste son hechos, es verdad, y no hay nada para agregar. O sea, tenemos muchos desafíos y lo que mencionaste, y yo también, Turquía, Egipto, etcétera, todo, y los palestinos que cada vez más con su cabeza más dura, siempre y cuando tienen la ayuda de israelíes y judíos, sean en New York Times o acá en Jerusalén, Olmert, como mencioné antes, porque Olmert no es una palabra mayor, fue el primer ministro, no fue un historiador que vive en Haifa y que le gusta ir a la playa, ¿no? Como yo. Fue o sea, entonces, obviamente que los desafíos no solamente que no son más chicos, sino son más, digamos, hay desafíos nuevos, pero por el otro lado, tenemos que hacer la comparación y en dos cosas fundamentales que para mí básicamente son la misma, porque las dos cosas es el interno y el externo. Yo siempre cuando estuve enseñando la historia del pueblo judío en la época moderna, más bien del sionismo y más bien del Estado, historia del Estado de Israel, la época del mandato y todo eso, entonces yo dije, es muy complejo, ¿no? Porque hay muchos datos y muchos hechos y muchos ismos, socialismo y liberalismo y radicalismo, ismo, hay kibbutz y hay Moshav y Ben Gurion y Weizmann, y hay mujeres y hombres y nuevos inmigrantes que vienen de Polonia y de Yemen y de cualquier lado, es un lío, ¿no? Siglo XX, Cambalache, bien. Por un lado. Por el otro lado, se puede resumir estos montonazos de componentes bajo de dos títulos. Un título es el desafío interno, es decir, cómo construir una nación, cómo absorber miles y miles y miles y miles y miles de judíos, que la mayoría no tenían nada de una experiencia, de una trayectoria de vivir en un país democrático, porque venían de Polonia o de Rusia o de Yemen. Entonces, la mayoría no venían de Argentina. Y eso más allá de la pregunta si cuando mis padres venían en los años 50 realmente había democracia en Argentina. Yo creo que sí, pero es discutible. Pero eso no es la cuestión, porque la mayoría de los judíos venían de lugares como el norte de África y de Asia, no sabían qué es la democracia y no hablaban hebreo y muchos de ellos no sabían cómo trabajar dentro de un contexto de economía industrializada. Todo eso son desafíos internos y claro, la constitución y todas las cuestiones internas, ¿no? Toda la cuestión como el desarrollo, política económica, todo eso bajo del interno. Y el externo es el lugar que tiene Israel en el mundo en general y en la región en particular. Y desde estos dos puntos de vista, el interno y el externo, en los últimos 2 años estamos mucho mejor, hemos salido muchísimo mejor. Solamente he mencionado que en el último año han hecho aliyah, como se dice en hebreo, han veniendo a Israel 50.000 judíos. Y hoy en día estamos hablando de judíos que pueden elegir, no es que están perseguidos,
Claro que eso también se puede cuestionar, si bien se puede vivir tranquilamente en París, pero sí, el hecho es que hay, no sé, 200 o 300 mil judíos en Francia, no sé el número exacto, pero muchos. Eso significa que se puede vivir. Claro que hay antisemitismo y las patotas de los musulmanes, y cuando gana Marruecos en el Mundial se festejan, cuando pierda no se festejan quemando autos, y cuando pierde Marruecos en el semi de final también festejan quemando autos. Eso es su cultura, quemar autos, ¿no? Está bien, pero el hecho es que hay muchos judíos en Francia. Sin embargo, muchos judíos, 50.000 judíos han venido acá en el último año. Y eso es un aspecto del logro interno. Y la otra cosa es la economía. La economía, la bolsa está en el aire. La economía de Israel, más, o sea, paralelamente de manejar una guerra que costó mucho, más allá de vida, eso es obvio, estoy hablando los 12 días con Irán, ¿no? Que fueron destruidos, no sé, de centenares de casas, todo eso es un impacto económico y la economía de Israel sigue, o sea, sigue, no voy a decir 10 puntos porque eso no existe, pero sigue perfectamente bien. Y yo me acuerdo, hablando de diarios viejos, yo me acuerdo diarios de noviembre 2023 o de marzo de 2024, expertos economistas en Israel que decían, eso no va a aguantar un mes. Yo me acuerdo el título en un diario en Ucrania, en octubre de 2023, Israel puede sostener una guerra de este índole 3 semanas, según nuestros expertos, los ucranianos han dicho eso. Y sin embargo estamos acá. Así que de este punto de vista, no es que estamos perfectos, pero no, la cosa no está tan mal. Y de punto de vista externa, más allá de lo que dijiste y yo también, de Egipto y de Turquía, vamos a hacer el cálculo. El ejército de Siria ya no existe más. Los iraníes han mostrado su incapacidad relativa, siguen siendo una potencia regional, todo bien, yo no niego su poder, pero ya no es el gran Irán que todo el mundo tuvo el miedo que vamos a, no sé si El vamos a, cuco, ¿cómo? el cuco, El cuco. el No sé. cuco que asusta. Ah, claro, el cuco, exactamente, el cuco. Hezbollah, bueno, es más, no solamente que Israel pudo, bueno, todo este operación con los beepers, ¿no? Con los dedos que faltan, que no pueden, Que le falta la no, nariz, no pueden rascar ahora, no pueden hacer no otras tienen cosas, ojos. claro, y bueno, no sé cómo cortar ensalada, pero más allá de eso, Israel sigue, en los últimos meses, eso no sale en las noticias porque es aburrido. Israel no está esperando hasta que Hezbollah se recompone en Líbano. Y más allá del hecho, y es un hecho, que el gobierno actual de Líbano ya se animó, ¿no? De repente se animó, porque su enemigo en el sur, es decir, Israel, está haciendo su trabajo de confirmar la soberanía tan apoyada por los franceses, ¿no? O este pelotudo, perdón, my French, obviamente judío, nacido en Israel, el ayudante de Biden, Hochstein, un judío, como nosotros decimos, un jid, un yehudón, un judío que está chupando las medias de los goim para quedar bien, que él vino acá antes de la operación en Líbano para calmar, para conciliar, ¿no? Para pedir, por favor, nuestros queridos Hezbalonas, ¿por qué no van más allá del Litani para que los israelíes se calman? Claro, y no me acuerdo perfectamente bien, la prensa acá, va a llegar Hochstein y va, porque tiene un amigo en Líbano del ejército y son amigos, están jugando al ajedrez, juntos se chupan en arguila, o tabaco, o pipa, o Coca-Cola, o no sé qué, o ven Paris Saint-Germain en el Champions League. Entonces él va a arreglar las cosas. Este judío vendido, ¿no? El amigo de Obama, otro genio, ¿no? Cuando hablan de locos, que Trump es loco. Bueno, yo prefiero 80 locos como Trump y no un sano, elegante y elocuente como Obama, este tarado inútil, ¿no? Entonces, estamos mucho mejor, estratégicamente estamos mejor. Y obviamente que con eso no, eso repetimos 80.000 veces, lo vamos a repetir para siempre.
hasta que voy a tener el pelo bien blanco. Me preguntaban si te teñís el pelo. No, no, Me no, preguntaban no, eso. no, Dije que no, no. no, no, es, no, Yo tampoco. me estoy poniendo viejo porque peleo menos con la gente, gente que reparto con ellos el mismo aire, los mismos enemigos, la misma economía, la misma belleza de este país de maravilla, que es un país de maravilla, y siguen entendiendo y diciendo claramente que el enemigo es Netanyahu y no el régimen en Irán. Estratégicamente estamos mucho mejor de octubre de 23 y eso no significa que con eso terminó el asunto. No terminó, no va a terminar. Hay una sola forma para la reconciliación que el Papa está buscando y agradezco al Papa por su deseo de la paz, pero no quito la oportunidad de decir el Papa, el primer ministro de España, abren sus ojos y hagan una pregunta muy simple. ¿Quién miércoles tiene la culpa que la paz no está? La paz no está porque los árabes quieren eliminar el Estado judío. Punto. No hay vuelta a este hecho. Y el hecho que la gente que entienden eso dicen, bueno, entonces que los judíos desaparezcan, que si no hay judíos no hay problema. Es cierto. ¿Qué podemos hacer? Que tanto vos como yo, como tu hijo divino, como tu hija preciosa, como mis hijos, como mis nietos, quieren Hermoso. seguir, claro, quieren seguir ser judíos. Y junto con nosotros hay 15 millones. Entonces, si ustedes, zapateros, zapatilla y los tarados de Yale y de Harvard y los idiotas útiles de Europa con el CAFIA y los amigos de Goethe quieren ir eliminando uno tras uno de los 15 millones de judíos, bueno, good luck, como se dice, buena suerte. No se olviden que vamos a autodefendernos y por eso tenemos el Estado. Y eso es el objetivo del Estado, eso es el papel del Estado, no tiene ningún otro objetivo porque se puede vivir tranquilamente sin estados, sin ejércitos, sin nada, porque la gente puede convivir tranquilamente, siempre y cuando respetan uno al otro. Y eso no existe en la cultura árabe musulmán. El respeto mutuo no existe. ¿Va a existir un día? No sé. ¿Existe en este momento? No. Por ende la guerra, por ende la falta de la paz. Y yo no espero una reconciliación dentro del pueblo judío acá los ciudadanos israelíes porque la brecha, la grieta, como se dice, es bastante grande, pero por lo menos que haya más personas con el sentido común. Tenemos un solo Estado, hay un solo pueblo judío y hay un solo Medio Oriente y hay un solo mundo. Todo eso sale de un solo Dios. Entonces, el monismo, este monismo, significa que la gente sana tiene que buscar compromisos, concesiones, no pedir el todo y mucho menos el ya. Udi, Sí, Udi, maravilloso. gracias. Vamos a cerrar ahí, pero sabiendo que esto tiene una continuidad que nos supera muchas veces, ¿no? Pero Obviamente. seguimos con las ideas claras, Udi. Quería decirte una vez más que Am Israel Jai, muchas gracias por siempre estarnos acompañando. Acá valoramos muchísimo, Udi. Seguramente no todo el mundo comparte nuestra forma de pensar, pero es Está un bien. lugar para que conversemos y sigamos analizando. Te mando un abrazo grande, Udi. Am Cuídate. Israel, Am Israel Chai. Muchas gracias.